A veces los amplificadores, pues, por ejemplo el subcomún del cual veníamos hablando, a medida que la señal de entrada empieza a aumentar en frecuencia, su ganancia suele disminuir, ¿no? Empiezan a aparecer capacidades parásitas. Esas capacidades están unidas al nodo de salida, entonces se forma ahí un paralelo extraño que suele hacer que nuestra ganancia disminuya. Pero como ya hemos visto, en un sistema realimentado yo sacrifico mi ganancia y al sacrificar mi ganancia podría lograr que, si tengo una ganancia lazo abierto muy grande, independizarme y llegar prácticamente a una ganancia constante, ¿no? Por lo tanto, si esta ganancia no cae, significa que de alguna manera mi ancho de banda tiene que haber aumentado. ¿Ok? Entonces, la idea es entonces que determinemos cómo es esta relación de mi extensión del ancho de banda por utilizar realimentación negativa. Para eso vamos a considerar un amplificador en el camino directo que tiene esta función de transferencia, es decir, tiene a baja frecuencia una ganancia a sub 0, y tiene una frecuencia de corte en omega 0, ¿no? La frecuencia de corte medida donde la ganancia a 0 cae 3 dB. Si esta es mi ganancia, mi ganancia en el camino directo, quiere decir que el sistema realimentado va a responder a esta expresión, ¿no? Entonces, donde antes aparecía 1, lo reemplazamos con esta función de transferencia y llegamos a esta expresión. Podemos multiplicar y dividir a esta expresión por 1 sobre S omega 0, tanto el numerador como el denominador, para no alterar la igualdad. Y llegamos a una expresión un poco más simplificada, que es A0 dividido 1 más K por A0 más S sobre omega 0. Dividimos, para llevarlo a la forma sencilla que podemos determinar la frecuencia de corte, es decir, dividimos, dejamos un 1 dando vuelta en la expresión, dividimos todo por 1 más K sobre A0, arriba y abajo. Y de esta manera nuestra función de transferencia ahora a lazo cerrado me muestra que mi ganancia bajó, algo que ya sabíamos que iba a ocurrir, en un factor 1 más K sobre 0, y lo que cambió es la frecuencia de corte del sistema, ¿no? Ahora, en vez de estar en omega 0, se corrió en un factor de 1 más K por A0. ¿Sí? Entonces, fíjense que por un lado la ganancia disminuye en un factor de 1 más K por A0 y el ancho de banda a lazo cerrado aumentó en un factor de 1 más K por A0, ¿no? Lo cual nos está diciendo que ese producto es constante, ¿no? El producto ganancia por ancho de banda es una constante. ¿Okay? Bien, esto con relación a la extensión del ancho de banda. Si tuviesen un sistema pasabanda, por ejemplo, la frecuencia inferior de corte, digamos la frecuencia más baja, también sí es de corte también, donde la ganancia cae 3 dB, al realimentarse y bajar la ganancia, este valor, en vez de escalar 1 más K por A0, obviamente se ve disminuido en un factor de 1 más K por A0, ¿no? Entonces el nodo se corre hacia la izquierda, digamos, y el polo de alta frecuencia se corre hacia la derecha, como lo fue en este caso. Bien. Siempre que cargo un circuito con una resistencia de carga pequeña, ese amplificador tiende a caer su ganancia, ¿no? Pensemos en el subcomún, por ejemplo, que su ganancia es GM por RD. Si yo cuelgo una resistencia muy chiquita, la ganancia va a ser GM por el paralelo entre la resistencia de carga y RD.
El que va a dominar el paralelo obviamente es la resistencia más chica, en este caso la de carga, por lo tanto la ganancia se viene abajo. Bien. Ahora, si yo uso un sistema realimentado, mi ganancia, de nuevo, y soy reiterativo, pero esta es la clave, permanece casi constante, es 1 sobre K. Bien. Por lo tanto, es esperable que si permanece constante sea menos sensitivo a las variaciones de la carga. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver por qué ocurre esto. Y lo vamos a ver con un ejemplo. En este ejemplo, lo que me piden es que en principio identifique cuáles son los componentes del sistema realimentado. Recuerden, el sistema feed-forward, la red de sensado a la salida, la red de realimentación y el sustractor. ¿No? Esos 4 elementos. Después me piden determinar la ganancia de tensión a lazo abierto y a lazo cerrado. Y por último las impedancias a lazo abierto y a lazo cerrado, la de entrada y la de salida. ¿Bien? Y nos dan como dato que supongamos que R1 más R2 sea mucho mayor que RD. ¿Ok? Bueno, entonces empecemos a identificar los bloques. Claramente acá el bloque o el amplificador que está en el camino directo es esta configuración, el transistor M1 con RD, que es una configuración que ustedes ya conocen y es la de gate común. En cuanto a la red de sensado, está conformada por las resistencias R1 y R2, que también actúan como red de realimentación. Fíjense que estas dos resistencias sensan la tensión de salida y generan una tensión de realimentación que va al gate del transistor, ¿no? Que sería la entrada al sustractor. Bien. Ok, ¿quién actúa como sustractor? Es el transistor M1. ¿No? Piensa en el modelo de pequeña señal. Yo tengo la tensión de entrada que es VGS y del otro lado tengo una fuente de corriente controlada por esta tensión VGS, cuya corriente por el drenador del dispositivo del M1 en este caso es GM por VGS. ¿Bien? Por lo tanto, el mecanismo que trabaja como sustractor es el propio transistor M1. Ok, bien, entonces con eso ya identificamos cuáles son los 4 bloques del sistema. Y ahora tenemos que calcular las ganancias a lazo abierto y a lazo cerrado. La ganancia a lazo abierto es la del común, que ya sabemos que es GM por RD. Bien. En este caso es aproximada porque no estamos teniendo en cuenta R1 por R2, que estamos suponiendo que son muy grandes y no me están cargando el circuito, ¿no? O sea que vamos a hacer un aproximado en la ganancia. En cuanto al lazo cerrado, bueno, lo único que tenemos que hacer es reemplazar en la expresión que ya conocemos. El A0 lo reemplazamos con GM por RD y esta sería la ganancia al lazo cerrado. ¿Okay? K, el factor de realimentación, está, bueno, es claramente R2 sobre R1 más R2. Bien, vamos a calcular ahora las impedancias. Empecemos con la impedancia de entrada. Bien, la impedancia de entrada la vamos a calcular tomando todo el sistema realimentado y colocando una fuente de prueba, ¿no? De tal manera que esta fuente de prueba, cuando yo encuentre quién es mi X y quién es BX, perdón, para la BX encuentro quién es YX, hago ese cociente y me da la impedancia, o en este caso la resistencia de entrada. ¿Bien? Primero vamos con el lazo abierto. Tenemos que la resistencia de entrada al lazo abierto para un gate común, lo que yo veo si miro hacia el source de M1 es 1 sobre GM, y si miramos a la salida, lo que vamos a ver es la resistencia de RD. Bueno, esas cosas ya las vieron en detalle en electrónica 1. Bien, vamos a resolver esto para encontrar quién es nuestra impedancia de entrada, pero para el sistema realimentado. Fíjese que primero vamos a ver quién es esta tensión en el gate, cuál es la tensión que tengo en el gate. Si se fijan, IX por RD, corriente X por RD, me está dando la tensión que tengo en este nodo.
Esa tensión dividido R1 más R2 me da la corriente que circula por esta rama, multiplicada por R2 me termina dando la tensión en el gate. ¿Bien? Así que reemplazamos en la expresión de ID igual a Gm por Vgs, la tensión en el gate, menos Bx, que es la tensión en el source, ¿cierto? Bien. Corregimos acá que la corriente ID es opuesta a la corriente que circula por M1, la corriente de drain es opuesta a Ix, y de ahí despejamos o obtenemos la relación Bx sobre Ix y nos queda esta expresión, 1 sobre Gm por 1 más R2 sobre R1 más R2, es decir, que esto es K, el factor de realimentación, por Gm por RD, nuestro A1 en el sistema que considerábamos al inicio. Por lo tanto, pasé de tener una impedancia, perdón, una resistencia de 1 sobre Gm a la entrada a lazo abierto, a otra impedancia que se incrementó en un factor de 1 más K por A1. ¿Bien? O sea, esta expresión. Mi impedancia de entrada entonces se vio incrementada, lo cual está bueno, digamos. En general, uno trata de presentarle muy alta impedancia a las etapas que me tienen que accionar, así es más fácil que eso me puedan accionar. En el caso de la impedancia de salida, la fuente de prueba la ponemos en el nodo de salida, bien, y en este caso vamos a suponer que la tensión VGS, o sea, vamos a tratar de encontrar otra vez la tensión VGS, y como la tensión Bx la tenemos aplicada en este nodo, dividido R1 más R2 me da la corriente por la rama, multiplicada por R2 me da la tensión acá en el gate, y como el source está puesto a tierra, esa es mi VGS, así que podemos decir que la corriente ID es Gm por R2 sobre R1 más R2 por V sub X, ¿no? Pero a su vez, la corriente I sub X, fíjense que sería la corriente que viene por el transistor M1, más la corriente que va por RD, más la corriente que circularía por esta rama. Pero otra vez estamos suponiendo que esta rama es muy grande, o sea, tiene R1 es mucho más grande que la RD, entonces la vamos a despreciar y podemos decir que Ix es aproximadamente ID más Bx sobre RD. Bueno, hacemos un poquito de cuentas o reemplazamos el valor de Ix por lo que corresponde, perdón, de Bx por lo que corresponde. No, en realidad reemplazamos ID en esta expresión. El ID que ya lo habíamos obtenido lo reemplazamos acá y nos queda este término, Bx sobre RD. ¿Bien? Y de esa expresión sí, ahí encuentro el cociente Bx a Ix, y nos queda esta expresión, RD dividido 1 más R2 dividido R1 más R2 por Gm por RD. ¿Bien? Entonces pasé de tener una resistencia de salida de RD disminuyendo un factor de 1 más, otra vez esto es K por A1. ¿Bien? Nuestro término mágico. Y en este caso también tener buena impedancia de salida baja está bueno porque eso me da mayor capacidad de manejar impedancias chicas a la salida. Bueno, ahora la pregunta sería, ¿siempre es conveniente que pase esto, que escalen de esta manera? Es decir, que aumente la de entrada y disminuya la de salida. ¿Qué le parece a usted? Te lo dejo para que lo piensen.